Bueno, mi gente, estamos aquí una vez más en Skillin Blog y hoy les traigo lo que es esto que está aquí, que realmente que tenemos aquí, Jafé. Esto es una colección entomológica por mayor parte, mariposas, insectos, puedes ver algunos arácnidos como el escorpión emperador, la bird eating tarantula y otros tipos de insectos, pero por mayor parte esto es una colección entomológica. También puedes ver una de las mariposas más hermosas del mundo, que sería la Morphos Blue, que es una de mis mariposas favoritas. También podemos ver una de lo que sería la polilla más grande del mundo, que muchas personas piensan que es el Attacus atlas, cuando la realidad no es así. La polilla más grande del mundo es la White Witch Moth y la Black Witch Moth, pero hay múltiples especies. En Puerto Rico, en realidad, tenemos la White Witch y también tenemos la Black Witch, pero no son del mismo tamaño y tan impresionante como esa. Y tenemos un marco que está lleno de especies nativas de Puerto Rico. Tú puedes ver la Black Witch Moth y la White Witch Moth, que es del Borinquen. También puedes ver el guabá y también puedes ver el caculo. Hay una variedad de especies. Pero una pregunta, ¿cómo se le llama a esto? El nombre profesionalmente de todo esto a lo que tú te dedicas. Todo es taxidermia. Ok. Ahora, hay diferentes clases de taxidermia. Hay personas que tienen taxidermia para razones educacionales, como yo y como otras personas que en el futuro ustedes podrán ver. También hay personas que los tienen como de trofeo, que eso es un tema controversial. ¿Es ético o no es ético tener un animal disecado como trofeo? Que es una pregunta filosófica muy interesante. Bueno, primero que todo, ¿le está haciendo daño a la naturaleza cuando lo hace? Porque si lo está usando para educación y el animal no es para ser usado para otras cosas, pues tú no estás haciéndole nada malo. Pero si lo haces con el propósito de enseñárselo al mundo de forma como símbolo y estatus social, pues eso también puede ser visto como algo malo. Pero en mi opinión, no hay nada malo de hacerlo como estatus social con el propósito de que esté ayudando. En Puerto Rico ahora mismo tenemos la crisis de los caimanes, de las pitones reticuladas, de las boas que también son invasoras, todos estos animales. Si yo sé que hay un cazador que las caza y lo hace con el propósito de estatus social, pero como se está ayudando al medio ambiente sacando un animal invasor y usando la carne para dársela a los perros, a los gatos o a quien sea, sinceramente yo no tengo problema. Y lo que sería la caza de trofeos es un hobby malentendido. Muchas personas creen que es ilegal la cacería de mayoría de los animales cuando en realidad no es así. El mismísimo gobierno de África te da la permisología para hacer esas cosas y lo único que tú tienes que es pagarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos ecosistemas en donde las poblaciones están desbalanceadas. Si hay demasiados leones y pocas cebras, eventualmente los leones se van a comer todas las cebras y nadie va a tener nada de qué comer. Eventualmente tiene que haber alguien que diga, hay demasiados leones, tenemos que controlar esta población. También hay otros ejemplos. Por ejemplo, la gente va a decir, bueno, jefe, y los animales que están en súper peligro de extinción, como los elefantes, rinocerontes, todas esas cosas. Ahí hay múltiples ejemplos en donde la cacería de trofeo es puesta en África. Primero que todo, hay múltiples ejemplos porque cada situación es distinta. Había una situación en específico en donde había un elefante que ya no podía reproducirse, ya él era estéril, o sea, no tenía esperma ya en su cuerpo, y él era el macho alfa de esa específica manada, y él seguía preñando a la hembra, pero era infértil, o sea, Oh, ok. no le podía seguir, y para que la población se quedara pura y le dieran la oportunidad a los otros machos, tristemente lo mandaron a matar. Oh. También pasa con muchas de las hembras también. Bueno, las hembras no es justificado porque ellas ayudan a establecer la población y si ella es infértil. Y después de eso tienen machos reproduciéndola cuando pudieran estar reproduciendo a otra. Hay múltiples ejemplos de cómo esta cosa Y, es puesta en práctica en ciencia. y te pregunto, a salir aquí, te pregunto, a la vez de tú tener estos animales, lo que viene siendo la taxidermia de trofeo, que los vayas a poner ahí, ¿tú esperas a que pase o sea, mueren naturalmente o casualmente uno los puede, en cuestión de la taxidermia, no sé cómo se trabaje eso?
¿Tú esperas a su muerte natural o cómo es la vuelta? Eso es una pregunta muy interesante porque todo depende del caso. Yo tengo un amigo, él es reproductor de mariposa en Puerto Rico. Él está trabajando con múltiples diferentes personas y organizaciones. Y él reproduce la especie que está en peligro de extinción de las mariposas de Puerto Rico, que es la monarca boricua. Ok. ¿La tienes aquí? ¿Un ejemplo aquí? Vamos a verla aquí. Oh, ¿esta que está aquí? Sí, correcto. Qué chulería. ¿Todas son variantes o solamente esta es la monarca? No, esta es la monarca nada más. Okay. Aquí tenemos la cebra, la mariposa cebra, que es nativa a Vega Baja, y todas esas áreas que también es nativa a Puerto Rico. Estas dos dragonflies también son de Puerto Rico. También esto es una dragon butterfly, que esta es muy muy rara y muy poca en Puerto Rico. Yo soy uno de los pocos que la tiene. Dragonfly. Ajá. En Puerto Rico tenemos una crisis entomológica. Los insectos se nos están yendo. Okay. Esto es muy en parte por la irresponsabilidad de recursos naturales con el proyecto Esencia, proyectos que nos quitan las playas, que nos quitan reservas naturales, ríos, toda esta cuestión. También el sobreecoturismo, que las personas dicen, mira, vamos a esta charca, vamos aquí, vamos allá. Ellos hacen camino y se ir por el camino que es. Ellos dicen, vamos a hacer un camino más corto y después destrozan árboles, plantas, para ellos poder ir más rápido. Y después, esas son las plantas, que son las flores hospederas de muchas de estas mariposas. Wow. So, le echabas la comida, le echabas los nidos, le echabas esto, lo otro. Después se nos va la población. Pero lo que muchas personas no saben es que las mariposas de Puerto Rico tienen un parásito que se llama el parásito OE, que es un parásito tan y tan feo que a veces ellas se reproducen y las crías nacen con el parásito. Y eso causa deformidades en la ala, que causa que ellas puedan vivir muy poco tiempo, que ellas nazcan más pequeñas de lo normal. Y cuando tú estás reproduciéndola en cautiverio para llevarla a la naturaleza, tú lo que haces es que coges un chinchín de ADN de la mariposa, lo pones en un microscopio y chequeas la partícula a ver si tiene el parásito. Y si tiene el parásito, tú no la puedes liberar porque al tú liberarla estás matando a 10 de ellas. Oh, okay. O sea, esa mariposa, tristemente, no tiene... Eventualmente va a morir. Primero que todo, viven un mes. Okay. O sea, ¿para qué yo mataría a un animal que vive un mes? Okay. Viven 2 semanas, pero en cautiverio, como no tienen predadores, no hay lagartijos, no hay nada, pues viven un mes. Esas mariposas no tienen utilidad dentro de la granja de mariposas y por ende ellas son vendidas como animales disecados y taxidermia para después vender esos marcos y que la granja de mariposas pueda invertir más en conservación y en educación de los animales y para dar mantenimiento a las plantas. También esto es un problemita que yo veo, es que muchos eventos de mariposas y entomología y todo esto en Puerto Rico te venden mariposas en un tobel pequeñito. Okay. Te lo venden, dice, mira, esta es la oruga, te vamos a dar la hoja. Y después de eso las personas tienen la oruga, después de eso se vuelven mariposas y las liberan. Tú nunca sabes si estás liberando una con OE y si estás causando un problema bien brutal en tu casa. Y si tú tienes un montón de mariposas monarcas en tu casa y después tú haces esto para divertirte y después liberaste una con OE, un montón de animales sin tu... ¿Cómo se forma ese tipo? ¿Es una larva o un tipo de gusano? ¿Qué? Es súper microscópico. Está impregnado dentro del animal. ¿Y cómo lo extraen o cómo lo...? Cuando una mariposa nace con OE, se ven deformadas muchas veces. Esto es un ejemplo de una mariposa con OE. Ustedes ven que no están bien formadas atrás, pero las de al frente están muy bien formadas. Y también, pues, sí, como ustedes ven, son extremadamente débiles y algunas simplemente no tienen vida. Están deformadas. Cuando tú haces esto, tienes que tener mucho cuidado, reproducir mariposas y todas estas cosas. Tal vez sea un pasatiempo muy lindo, pero hay responsabilidades y hay cosas que tú tienes que cumplir y no puedes hacer las cosas a lo loco. Como te iba diciendo, ¿a qué tú le dirías a alguien que se quiera dedicar a esto que tú haces? Lo mismo que tú haces. Bueno, muchas cosas. Primero que todo, la más importante. Lo más importante. Exacto. Bueno, lo más importante sería hazlo éticamente. Muchas personas tienen taxidermia y todo eso y los animales, ellos quieren como que salvar la piel, hacerlo lo más puro posible y a veces matan el animal de forma inadecuada
Recuerden, la muerte más ética y más hermosa posible hacia el animal. Muchas personas lo que hacen es que lo llevan al veterinario. En el veterinario lo pueden de múltiples formas. Primero que todo, lo anestesian hasta que la anestesia lo duerma y se acabó. Otras personas lo que hacen es que ponen una burbuja del aire, se lo ponen en una vena que llegue directo al corazón y cuando el aire llega, ya se acabó, se fue. Los caimanes usualmente tiran, se acabó. Pero el problema es que el deja un hoyo en el caimán. Exacto. Y después las personas dicen, no, que eso se ve. Lo arruinaste ya. Tú sabes, lo dañaste. Muchas personas también lo que hacen, esto no es un método que yo uso particularmente, pero los reptiles no son animales de sangre fría. Técnicamente son de sangre a la temperatura que tú los tienes. Y cuando tú los metes al freezer, el animal coge la temperatura del frío y eventualmente entra en brumation, que es básicamente invernación, pero para reptiles. Y después eventualmente se duermen. O sea, sin sentir nada, como que ya. What? So, tu gran consejo para esta gente que quiera empezar, que quiera incursionar nuevo en esto, es que lo hagan éticamente. Busquen recursos, busquen información. Esto no es una arte que Estudien rifle, con esto cosas de todos los días, me imagino. Tú aprendes cosas nuevas todos los días. No creo hay personas que me hacen quedar bobo, la verdad. Hay métodos, personas dicen, bueno, pónganle sal a la piel. Bueno, la sal deshidrata la piel, pero no mata las bacterias porque con agua vuelve a nacer. So, lo que yo hice con esta boa fue cachada en Barceloneta. Las boas son invasoras en Puerto Rico casi por todos los lados. Todo empezó en Mayagüez, con el zoológico de Mayagüez, que se escaparon un montón y empezaron a regarse de Mayagüez a Cabo Rojo, de Cabo Rojo aquí, de Cabo Rojo allá. Usualmente se transportaban, cuando las personas se parqueaban a visitar a sus familiares, la boa entraba dentro del auto, por los hoyos de las gomas, por las orificios de todos los autos. Después de eso, visitaba a tu abuela en Cabo Rojo, iba a Bayamón, ahora hay una boa en Bayamón. So, la gente dice, ¿por qué están en Barceloneta? ¿Por qué están en Manatí? ¿Por qué están en Vega Baja? Si eso no estaba ahí. Es porque se transportan vía diferentes métodos. Y también las boas buscan lugares en donde ellas más florezcan. En Cabo Rojo hay mucho turista, hay mucha cosa. Y si ellas dicen, mira, en Vega Baja hay más iguanas, que ellas comen por montones, ratas por montones. Y eventualmente cuando llegan a ser de cierto tamaño, se pueden comer las gallinas y toda esa cuestión. Y yo la cogí, le quité la piel y tú tienes que quitarle toda la grasa, ni eso. Y después de eso tú lo pones en un baño de lo que sería 50% glicerina vegetal y 50% alcohol del 90%. You shake it, pones la piel ahí, olvídate de eso. Porque muchas personas dicen, yo la quiero disecar ahora y quiero ponerla en el cuarto. Y después de eso, la sacan a los 3 días, el procedimiento no funcionó y se te pudre la piel. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que uno le debe dar para que se diseque bien? El alcohol lo que hace es disecar la piel, quitarle las bacterias. La glicerina lo que hace es mantener el color. Okay. Porque si lo pones en alcohol solamente, lo va a disecar, pero el alcohol va a absorber el color. Lo que sería es dependiendo del tamaño del animal. Pero mientras más tiempo tú te olvides de eso, mejor. Las personas a veces cuando van a casa... Como el ron añejo, más tiempo que tú lo dejas añejar. Como el ron añejo, es exacto mismo. En África, en los tours de cacería y todo eso, las mismas compañías que te llevan ahí en carro son las mismas compañías que te disecan los animales. Tú no te llevas el animal para tu casa, ellos hacen todo el procedimiento ahí. África. Sí, en África. Ellos se dan hasta 3 años en algunas ocasiones en traerte el animal a Estados Unidos. Muchas personas dicen, me robaron. Bueno, una piel de serpiente tú la puedes sacar a las 2 semanas. Pero imagínate un elefante. Verdad, sí. Un elefante, a veces un tipo una vez cazó un elefante y se duran 10 años en llevarle el elefante a la casa. Wow. Porque son tantas grasas intermusculares, tantos procedimientos y también está una piscina de ese líquido. Y ese líquido puede costarte miles y miles de dólares. En Amazon te cuesta 60 pesos. So, imagínate una piscina. So, todas estas cosas son el origen de esto, disculpa que te interrumpa, el origen de esto, ¿sabes dónde viene el origen de todo esto? ¿Viene de África o algo así? ¿O pues mira, ¿sabes un poco de la historia detrás de todo esto? El origen de la taxidermia es muy interesante. Primero que todo, los seres humanos no empezaron con taxidermia, empezaron preservando las pieles de los animales
puramente para tenerlos como alfombras, como para vestimenta y para poder cuidarse del calor y del frío. So, eso tenías que añejar lo que sería la piel, tenías que preservarla. Y eso se hace, sorprendentemente, con sesos y con huevos, sorprendentemente. Wow. Y como Dios es perfecto, coincidentalmente, los sesos que tiene el alce es la misma y perfecta cantidad que tú necesitas para poder añejarlo. ¿Coincidencia? No sé, la vida es así. Tú básicamente coges la piel, le quitas toda la grasa, lo pones en una cubeta con las yemas de los huevos y con los sesos y con una que otra cosa ahí. Lo añejas, lo preservas y después de eso tienes la piel preservada. You stretch it porque si no se te entrinca, lo echas al sol, lo disecas y ahí te haces los jeans, te haces esto, te haces lo otro. Pero la vida es perfecta, que la mayoría de los animales tienen la perfecta porción de seso y de cosas para poder preservar sus propias pieles. Empezó con eso. La taxidermia más vieja del mundo es un cocodrilo disecado que está en una iglesia en Italia. Wow. Que está ahí desde los tiempos medievales. Que eso era hace, yo creo que miles de años atrás. Pero esto se puso muy popular en lo que sería la época victoriana. Que la gente decía que eso era la época de exploración, es cuando las personas iban a explorar el mundo y conseguir los especímenes, y dentro de la aristocracia victoriana muchas personas lo encontraban como símbolo de estatus, que mira, yo fui a tal país, conseguí tal animal, lo tengo aquí y esto es un souvenir de mi aventura. Muchos de los cazadores más famosos eran personas que eran presidentes de los Estados Unidos, como Theodore Roosevelt, unos múltiples autores famosos como Ernest Hemingway, poeta y esa clase de cosas. So, la taxidermia se veía como un símbolo de que tú eras una persona muy aventurera y cosas así por el estilo, y que te gustaba mucho la naturaleza. Se veía antes como cuando tú tienes el pasaporte que te ponen el ponche de mira, fuiste a tal lado. Sí, Fuiste... ese era So, los eso trofeos era- de antes, jurado. That's crazy. So, ahora te quiero hacer la otra preguntita. Antes de que pasemos con esto, que yo quiero que él me hable de todo esto ahora. Ajá. Vamos a pasar para allá. Quiero que me digas cómo fue que te interesó o cómo te llamó esta pasión, cómo empezaste en todo esto. ¿Qué fue lo primero que incursionaste? ¿O por qué te llamó la atención? Bueno, es una pregunta muy interesante. Primero que todo, siempre me han gustado las cosas raras. Okay. Yo siempre he sido la que quiso ser diferente a los demás y hacer cosas poco comunes. Eventualmente, yo trabajaba en un pet shop. Okay. Estaba en Levittown, un pet shop que ya no existe, y se nos morían los animales de vez en cuando, y nosotros tratamos de reciclar los animales. Si se moría un pollito, se lo damos a la culebra. Si nos moría una culebra, se la damos al pescado gigantesco, esto y lo otro. Sí, para botar lo mejor que pues tenga Exacto. un meaning, like. Que los reciclen. Exacto. Y después de eso, hubo un tipo bien anormal y él dijo, ¡acho, es que yo los colecciono! Y yo, What? tú coges los animales muertos de los pet shop y tú te los llevas a la casa. That's real. Después de eso, él me enseñó una jarra y yo, ¡oh! ¡Diatre! No te lo voy a negar, eso se ve bien brutal, mano. Y después de eso yo dije, mira, quiero uno. Después de eso tuve uno y yo dije, esto es bien brutal. Y después de eso yo empecé a aprender sobre este tipo de cosas. Y empecé a fascinarme con la arte, porque esto es una arte. Preservar animales, posicionarlos en ciertas maneras, hacer la entera cosa. Esto es una clase de arte. Una arte que no se hace en Puerto Rico, pero se hace mucho en Estados Unidos. Sí, y siento que al igual cosa en el mundo, todo el mundo tiene su tipo de ver esto. Hay quienes lo ven como que, no, como que lo malo, están matando la... Sí. Pero hay otros que pues sí, esto es como tal su pasión y esto no están haciéndole nada malo a nadie. Y como tal es... Bro, sí, es like a deporte también, like Sí. Esto es un deporte, esto es reciclaje de esto. y arte también. Tú for respetas sure. el animal más usando todas las partes del animal que si tú fueras uno de estos mondongos que se comen la carne, después botan los sesos, botan el hueso, botan esto, botan lo otro. Respetas más al animal utilizando todo lo que tiene que botando el animal. Y esto yo lo veo tipo Y- museo también, like museo, museums, ellos usan eso también, right? El museo, el Parque de las Ciencias en Puerto Rico tenía antes, no sé si todavía lo tienen ahora, un montón de taxidermia.
los museos más reconocidos en Puerto Rico y en el mundo tienen taxidermias. Una de las taxidermias de Theodore Roosevelt, que era el elefante que él cazó en África, todavía está en un museo hasta el día de hoy. Esa taxidermia tiene más de 100 años de edad y todavía la tienen. Sí, siento que el que da una opinión diferente a esto o lo vea muy diferente está siendo un poco hipócrita, porque los museos, tú vas a un museo, pagas para un museo y ves estos tipos de arte y no dicen nada. Pero no dicen a lo mejor nada. ven una persona que lo hace como pasión para ellos y rápido es como, pero no, esto realmente pues... Es porque lo están mirando con la temática del sentimentalismo, de que me siento mal por tal razón, pero los sentimientos es un espejo que te refleja a ti mismo, no es un reflejo que refleja la realidad de la situación o la ciencia de la situación o la biología, la herpetología. No estás reflejando la realidad. Tú estás mirando algo vía los sentimientos, estás viendo un reflejo de ti mismo y de tu empatía, y está bien tener empatía. No hay nada malo con tener empatía. Esto es una forma de empatía, porque lo que estás haciendo es preservando algo y educando a alguien en el futuro, y animales que estaban en peligro de extinción que jamás se podrán ver, tus hijos, tus nietos podrán verlos por el resto del mundo porque las personas los disecaron y los preservaron. El dodo bird está extinto, pero hay unos especímenes de dodo bird que todavía están ahí y todavía los siguen preservando y cosas así por el estilo. La momificación también se hace desde los tiempos de egipcios. La gente momificaba a los humanos, también momificaban a los gatos y a lo que serían los animales queridos. Todas estas cosas se hacían desde hace mucho tiempo y seguirán haciendo parte de la cultura humana, porque los humanos naturalmente queremos preservar las cosas y tenerlas de recuerdo, porque es un reflejo de algo que nosotros hicimos en el pasado y que seguiremos haciendo en el presente y en el futuro. Algo que puedo destacar obviamente es que tú estás muy bien informado, muy bien instruido, sabes mucho de esto y tienes mucha información, mucha sabiduría, y lo haces profesionalmente y also in the right way, ¿me entiendes? Correctamente. So, realmente estoy bien impresionado. Pero me gustaría pasar con esto ahora que tiene aquí, que es sumamente impresionante. Mientras estamos hablando, van a estar pasando escenas sobre lo que tiene él aquí. ¿Qué nos quieres mostrar de aquí que digas como que contra esto lo deberían ver el público? Pues vamos a verla ya. La información sobre las especies invasoras en Puerto Rico. Las personas usualmente cuando piensan en las especies invasoras de Puerto Rico piensan en la pitón reticulada, en el caimán, pero muchas personas se les olvida que nosotros tenemos cerdos invasores en Puerto Rico y que los cerdos son una plaga bien mala. En Texas son invasores, en Florida son invasores, en Oklahoma son invasores en todos los lados, porque a quien no le gusta el bacon, vamos a hablar claro. Pero eventualmente se escapan de las fincas. Un animal feral contra un animal doméstico. Cuando un perro se vuelve feral, se vuelve defensivo porque cree que todo lo va a matar porque no tiene dueño. Los animales como los puercos, los lechones, eventualmente empiezan a crecer cuernos y empiezan a crecer pelaje. Porque cuando están en cautiverio, nosotros los tenemos mansos, los tenemos bobos. Pero al ya tenerlos 6 meses afuera, fuera del cuidado humano, la testosterona se le sube, los instintos naturales dentro de su cerebro empiezan a activarse de nuevo, empiezan a crecer cuernos, los dientes se le ponen más grandes, se ponen hiperagresivos. Y no es culpa del animal, es culpa de muchas de estas personas en el campo que dicen, me voy a comprar una guinea, me voy a comprar una gallina, me voy a comprar un cerdo. Y esto de tenerlo en su casa, quieren que sea el problema del vecino, el problema de la vecina del frente, el problema de este, el problema del otro, lo mismo con los gatos. La gente, qué cruel, tú tienes un gato aquí. Y yo, bueno, papi, la vecina del frente mío tenía 25 gatos. No los tenía vacunados, no los tenía medicados, muchos de ellos tenían enfermedades. Y si me aparece un gato muerto en la casa, ¿tú crees que lo voy a dejar ahí? Olvídate de eso, recíclalo. Tristemente, la vida es así. Donde hay vida, hay muerte. Donde hay vida. Cuando tú tienes un cadáver, no es muerte. El cadáver es vida. El cadáver eventualmente se pudre. Se forman gusanos. Los gusanos son tragados por la tierra. La tierra es absorbida con
lo que serían las plantas. Las plantas se comen el abono que es creado por los gusanos y los insectos. Los sapos se comen los gusanos y todas esas cosas. Un día yo fui a una finca, había una gallina muerta y habían insectos dentro de la gallina. Y después habían otras gallinas comiéndose los insectos que estaban dentro de la gallina muerta. Todo es parte del ciclo, todo es parte de lo que sería la metamorfosis. Una cosa se convierte en otra y sigue y sigue y sigue. Esto es un caimán en jarra. El que da mucho de hablar aquí en Puerto Rico. El caimán, el famoso caimán. El famoso caimán. Lo que me da mucha pena es que hay tantas y tantas y tantas especies invasoras en Puerto Rico que a nosotros se nos ha olvidado que algunas son invasoras. Cuando yo era nene yo veía una iguana y yo no era una especie invasora, que by the way, lo son. Yo como la he visto desde hace tanto tiempo, yo pensé, diatre, mira, la iguanita, mano, qué linda, qué chula, a mí me encantan las iguanas. Esto no es tirándole yo hate a las iguanas, a mí me fascinan las iguanas. Pero después, al yo notar que son invasoras, pues, le hacen mucho daño. Ellos se comen todas las flores, se comen todas las pavonas, se comen muchas de las plantas hospederas que serían de las mariposas y de las otras especies entomológicas. Las personas creen que las... hasta frutos se comen porque en mi casa lo que yo planto a veces yo veo una arrancando las cosas y todo yo... pero... Otra de las especies invasoras, obvio, sería la boa. Puerto Rico, la gente tiene la concepción de que nosotros tenemos una boa invasora, que es la boa constrictor. La realidad es que no es así. La boa constrictor tiene múltiples subespecies. Tenemos la red-tail boa, la boa constrictor imperator, que técnicamente son las mismas cosas, pero hay divulgaciones y diferentes conceptos en la herpetología que las dividen y después cada año cambian eso. Y en Puerto Rico, aparente y alegadamente, han habido casos de gente cachando algo que se conoce como una Hog Island boa, que es una boa enana que viene de cierta isla y aparentemente la han encontrado en Puerto Rico. También hay diferentes morfologías, me explico. Ustedes han visto que han cachado pitones reticuladas con diferentes genéticas. Han encontrado boas albinas, han encontrado boas con diferentes clases de genética, pero el problema es que hay muchas pitones reticuladas, son más comunes encontrarlas. Mientras tanto hay tantas boas y han habido muy pocos casos, pero pasa. Esta fue mi primera pitón reticulada que yo he cachado. Yo era un nene y tiene una iguana en la boca. Un invasor comiéndose a otro invasor. Una pitón reticulada bebé comiéndose una iguana bebé. Y dato curioso, encontré las dos en el mismo día y estaban 7 pulgadas una al lado de la otra. Wow. So, esta quería matar a esta y yo terminé siendo el predador que las cogió a las dos. Esto fue cuando yo tenía como 17 años más o menos. So, esa fue una de mis primeras cachas de especies invasoras. La especie invasora es que la gente no quiere decirlo. Los caballos es una especie invasora en Puerto Rico. No way. Hay muchos caballos realengo al punto en donde han hecho una población que es prácticamente una especie invasora. Ahora, muchas personas me dirán, bueno, la pitón reticulada le hace daño al ecosistema porque se come muchas especies nativas. Es cierto y a la misma vez es falso. Cuando las boas reticuladas llegan a ser 16 pies, todas las cosas que se están comiendo esos animales son cosas que no son nativas a Puerto Rico. El perro es nativo, no. El gato es nativo, no. La gallina, la cabra, el cerdo, esto y lo otro, son cosas que no son nativas a Puerto Rico. No le hacen tanto daño. Cuando son bebés le hacen mucho daño. Se comen el murciélago, que es la comida de la boa puertorriqueña, que eso no es de la pitón reticulada, eso es comida para la boa puertorriqueña. Se comen mucho las lagartijas cuando son bien jóvenes, los ratoncitos y los sapos. Pero el caballo, lo malo que hace es que pastorea. Ahora tú me vas a decir, pero ¿qué hay de malo? Está comiéndose el pasto. Pero muchas de las especies de pasto y de estas flores y de estas plantitas son matas hospederas de lo que serían las mariposas, los insectos, las libélulas, esto y lo otro. So, cuando tú tienes una pradera hermosa puertorriqueña con todas las flores silvestres
y tú echas 7 caballos, esos Se 7 fueron. caballos, aunque no están comiéndose los insectos, están matando las plantas hospederas de estos insectos y le hace daño a la comunidad entomológica de Puerto Rico. So, están chavando mucho el ecosistema, aunque ellos no lo vean y aunque los seres humanos no lo vean. Y son invasores, pero es que no belong in Puerto Rico. Los horse, los caballos no son endémicos de aquí de Puerto Rico. O sea, No son endémicos. no, obviamente, pero no hay un caballo que ya haya grew up here. Ya básicamente no funciona así. Pues sí, pero no. Cuando un animal es introducido a un lugar, le hace daño al ecosistema. Pero eventualmente se acostumbra al ecosistema y forma parte del ecosistema. La gente habla sobre los coyotes en Australia. Los coyotes no son de Australia. Los coyotes fueron introducidos a Australia hace muchos años atrás. Pero eventualmente se aclimaron al ecosistema, se aclimaron a lo que sería el clima. Y pasaron tantos años que ahora son nativos, considerados en algunas ocasiones. Pero eso es después y miles de años, eso es después de muchos años. Y recuerda, eso es después de que ellos destruyan todo el ecosistema y lo cambien para su propia preferencia. So, no cuenta en mi opinión. También otra especie invasora es la mangosta de Puerto Rico. Muchas personas miran la mangosta y piensan que es nativa de Puerto Rico cuando no lo es. Nosotros tenemos un mamífero nativo, aparente y alegadamente, que es lo que se llama el cuy. Espérate, ¿se llamaba el cuy? ¿Cómo era que se llamaba? Hay una especie que es mamífero, que el origen es desconocido, que algunas personas dicen que es la especie nativa de Puerto Rico, que es el agouti. Muchas personas lo ven y dicen, ¡un capibarra! Porque la gente está obsesionada con el capibarra, era un meme hace mucho tiempo atrás. Es un mamífero muy similar al capibarra, no son hermanos, pero se consideran primos lejanos. Que se puede encontrar mucho en las áreas de lo que sería Carolina, algunas personas lo han visto en el Yunque, que es una especie que el Departamento de Recursos Naturales no ha catalogado ni como nativa, ni como una plaga, ni como una invasora, pero no es endémica, porque están mucho en Sudamérica. So, en el video se va a editar, se pongo una imagen imaginaria ahí de un agouti. So, sí. No tiene un agouti aquí. Fíjate. Siento que es bien difícil Eso es un trofeo que yo quiero en mi cuarto. Agouti. No hay una ley que diga que no se pueden cazar y tampoco no hay una ley que diga que no se pueden cazar. Pero es endémico de Puerto Rico. No, no es endémico. Ni tampoco es nativo, ni tampoco es plaga. El Departamento de Recursos Naturales no lo ha catalogado oficialmente como nada. Pero los tenemos. ¿Dónde están ubicados? Muchas personas los ven en Carolina y muchas personas lo ven en esa específica área, pero la concentración está en Carolina. También en Moca se han visto uno que otro, bien raramente. Es algo que yo quiero, pero son muy difíciles de encontrar y no quisiera matar uno, quisiera que se muriera naturalmente, pero encontrar un agouti naturalmente muerto es una en 1,000,000. Hubo un granjero en Carolina que yo conocía, que él crecía tomatitos y cosas así pequeñitas, y hubo uno de esos animales que se los comía cada rato y los atrapó. Y después de eso él no sabía qué era y él creyó que cogió el chupacabra o algo así y lo dejó ir ignorantemente. Contra, a lo mejor tú estás hablando del génesis de chupacabra. A lo mejor antes los abuelos de nosotros cogían un agouti, y sí. pensaba que era un chupacabra. La leyenda del chupacabra originó en Puerto Rico. Eso es otro tema muy interesante. La cripto originó aquí. Originó en Puerto Rico. La leyenda del chupacabra. Yo pensaba que eso era más un mito y cosa de México y cosas así. No, fue adaptado a México y fue adaptado a Texas, en Estados Unidos y en Arizona. Pero ¿sabes originó qué? en Deberíamos Puerto Rico. dejar eso por un podcast. Sí. Me gustaría hablar con El tema de la criptozoología. Él es el estudio no oficial de animales no registrados o identificados por el gobierno. La gárgola, el chupacabra, el pie grande, esto y lo otro, son considerados críptidos o cryptids. Y es algo que es dentro del estudio de la criptozoología, que es un estudio no oficial, no se puede estudiar en ningún parte de Estados Unidos. Para considerarte un criptozoólogo, simplemente tienes que estudiarlo independientemente
o coger un curso online y ya te puedes considerar criptozoólogo. Es un tema muy interesante ya que la gárgola es algo en Puerto Rico, el chupacabra es algo en Puerto Rico. La Llorona, la gente piensa que es de México, cuando la realidad es que la Llorona es una clase de criptoespíritu que aparece en múltiples culturas en Puerto Rico. En el puente de Naranjito dice que aparece la Llorona. En múltiples partes está el murciélago, que sería el vampiro de Moca, que es otra. Hay múltiples clases de cosas Los así. famosos no, pues ya OVNI viene siendo otro renglón. No, se considera criptozoología los ¿También? alienígenas, sí. What the hell? También está el vampiro de Moca, está la Llorona del Viejo San Juan, que dice que en la garita del diablo, ¿verdad? Estaba el soldado que desapareció ahí, que se lo llevó el espíritu. Y dicen que él era amante con una muchacha y que la muchacha aparece ahí a las 3 de la mañana. Son cosas de Puerto Rico que la gente no sabe. En Puerto Rico tenemos mucha cultura y muchos edificios raros. ¿Sabían que hay pirámides en Puerto Rico? Claro que sí. En Moca está la pirámide, pero no son como las pirámides de Egipto. La pirámide de Moca es como 20 pies. Es pequeñita. Pero muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Está el gato, papi. La especie más invasora de Puerto Rico. ¡Me gustan los gatos! No importa, a mí me gustan los gatos también. Yo soy animal lover de toda clase. Pero ¿sabían que los gatos matan más especies nativas que la pitón reticulada, más que el caimán, más que la rana cubana? Un gato callejero puede matar 5 lagartijos y ranas al día. La boa puertorriqueña, ni eso ella hace. Ella puede comer una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. La pitón reticulada, cuando llega a cierto tamaño, no come especies invasoras porque no es capaz de comerse especies, especies nativas. No es capaz de comerse especies nativas. Simplemente come otra especie invasora. Puerto Rico también tiene muchas aves que son invasoras. El guacamayo puede ser encontrado en muchas partes de Puerto Rico. En Bayamón, aquí mismo en Caparra, hay una manada de 20 guacamayos. Cacatúas se encuentran también en Puerto Rico. También se pueden encontrar lo que serían alces, venados. Pero eso no es en Puerto Rico, es en una isla en específica. Que tú has ido. Así allá. Yo cuando vi eso yo me quedé, what the fuck. Sí, mano. Y es más por el hecho de que... Espérate, salir aquí. Es más por el hecho, es más por el hecho de que pues no me sentí literalmente en Puerto Rico cuando Culebra Hacho, literal. le pertenece a Puerto Rico, eso es parte de Puerto Rico. Sí, porque Puerto Rico no es una isla, Puerto Rico es un archipiélago, porque tenemos mona, monito, Exacto. todo eso. So, bro, yo me sentí en otro lugar porque lo que habían eran pues americanos. En el mismo lugar que me quedé, pues la dueña era americana, que no tengo problema con eso y además los culebrenses, que creo que le llaman así Sí, a la los gente culebrenses. que viven del turismo y todo, papá, ya están acoplados, pero realmente allí la vibra se siente como si eso no fuese parte literalmente de Puerto Rico. Se siente como Hawái. Bro, yeah. Y lo más brutal es que el coquí es invasor en Hawái. Y también hay otras especies que son invasoras en Hawái. Y Hawái. El coquí han tratado de deshacerse de él y... Fíjate, han hecho un buen trabajo, pero todavía están mal. También tienen lo que sería deer también, entre todo. Yo creo que lo que se debería hacer es deportizar lo que sería la cacería. Háganlo viral, háganlo divertido, háganlo responsablemente. El gobierno debería decir, mira, el que cache más pitones reticuladas le damos un premio, aparece en tal lugar en la televisión. Promocionenlo. En Florida no se quedan bobos. En Florida hay competencias de quién coge más pitones vilmanas. En Puerto Rico no hay competencias de esto. El gobierno, es más, a veces se burla de ti, no te quiere dar los permisos, no te quieren dar cosas, no te quieren ayudar. Esto debería ser deporte en Puerto Rico. Con tantas especies invasoras que hay aquí, con tantos problemas que hay aquí, esto debería ser algo más normalizado y deberíamos ver personas haciendo esto a cada rato. Y me da mucha tristeza que este pasatiempo, que es visto normal en Estados Unidos, aquí es visto como malo o tiene un dogma, por así decirlo. Y no quisiera que fuera así, quisiera que fuera más normalizado. Hay muchas personas que cazan jueyes aquí en Puerto Rico. ¿Cómo tuviste este jueye tan... Tienes todas las partes del jueye, bro. Fíjate. Usualmente alguien lo tiene así, pero tiene un canto roto. Pues mira,
Este cuey no es disecado. Este cuey es momificado. Momificado. Esto yo lo encontré naturalmente así en la playa, momificado. Y yo dije, papi, me lo voy a llevar a casa. Se acabó aquí. Hay una gran diferencia entre animales momificados y animales disecados. Un animal disecado es cuando tú le quitas la piel, lo pones en taxidermia, tú disecas la piel y después de eso pones un maniquín y se lo pones de nuevo. Momificado no es así. Momificado es cuando tú coges el animal completo, lo inyectas con químicos, lo inyectas con cosas, lo disecas por dentro hacia afuera y lo pones en un baño de sal. Muchas veces en los años de los egipcios y todo eso los ponían en arena caliente. Y así es como momificaban los gatos y momificaban los perros y momificaban las ¿Por qué en cosas. arena caliente? ¿Qué? ¿Por qué en arena caliente? ¿Por qué lo ponían en arena caliente? Porque es lo que tenían predominantemente. La arena entra en todas las órifices, en la boca, todo eso. Cuando está caliente, la arena absorbe todos los líquidos y las bacterias hasta que eventualmente queda así. Momificado. Es mitad momificado, mitad esqueleto, mitad santería, pero ustedes entienden la idea. Muchas personas te venden un animal disecado. Disculpa que te interrumpa, cuando te refieres a mitad santería, ¿that's a meaning or that's a...? It's a joke. Okay. Pero muchas personas ven las cosas de mi cuarto y Tienes que clarificar eso. Tengo que clarificar eso. Sí. Tengo que clarificar. Y más en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un de que si tienes animales disecados, papi, eso es santería, papi, eso es santería, papi, eso es esto. Primero que todo, la santería es una religión que es de Puerto Rico. Las personas tienen que aceptar eso. Los africanos vinieron, fueron colonizados por los católicos. Los católicos banearon el vudú y las cosas que eran naturalmente de los africanos. Cuando vinieron a Estados Unidos, específicamente a Cuba, ellos mezclaron el vudú, el catolicismo y lo que sería todas las cosas de ellos. Tienen los 7 santos, que son como una metáfora de los 7 pecados capitales y toda esa cosa. Y se hizo la santería. Si tú criticas a un santero, técnicamente estás criticando la cristianidad. Pero yo pensaba que la santería era más rampante de Haití o República Dominicana. Ahí hay demasiada, ahí se da demasiado lo que es la santería. En la concentración es Cuba, y palería Haití, y toda esa vuelta. También México, todos los lugares que han sido colonizados, que hubo una presencia afroamericana, básicamente hay santería. Mucho se ve en New Orleans. Eso es proveniente de África. Sí. Mi papá era santero. Yo no quise ser santero ni nada por el estilo, pero se respeta todo, ¿me entiendes? En Puerto Rico hay un poco de todo. Yo tengo inspiraciones, tengo... egipcia, eso era una famosa egipcia, no me recuerdo cuál era su nombre, pero un símbolo feminista en muchos círculos educativos. Ese fue uno de los lugares donde yo trabajé en el viejo San Juan. Eso era el restaurante de Palma, el Rincón de Paco. Ahí es donde yo trabajé como por 2 años, que también lo es contigo. Sí, que también es otra de las cosas que yo hice en la vida. Todo tiene un historia. En este cuarto, cada cosa tiene una historia linda. Todo fue una memoria, un regalo, algo así por el estilo. Pues aquí tenemos una de las piezas de mi colección, que sería el cráneo del castor. Muchas personas lo conocen como el beaver. Tiene múltiples nombres dependiendo de dónde tú eres. La limpiadura de huesos se hace de diferentes formas. Muchas personas cogen la carne, se la quitan lo más que puedan, lo ponen en un baño de agua oxigenada. Otras personas lo hacen con cloro para poder blanquear el hueso. Pero el problema es que los huesos tienen grasas naturales que están impregnadas. Si tú le quitas toda la grasa al hueso, lo que tú estás haciendo es que le quitas la estructura que hace que el hueso sea duro y que se mantenga. Entonces, si tú lo blanqueas demasiado, se va a volver más y más frágil. Ahora mismo, esto es blanqueado bien duro, que se hace que la pieza se vea atractiva y se vea bien, pero también lo hace extremadamente frágil. Podemos ver que los huesos del castor, si tú lo pones por aquí, el hueso le llega hasta el cerebro. Impresionante. Si le quiero quitar el diente, ¡pum!, se lo quito. Muy interesante. Ahí lo tiene, mi gente. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos la peor plaga de todas para la gente que vive en Manatí, Vega Baja y Barceloneta.
que ese sería el caimán. Los caimanes fueron introducidos a la isla a eso de los años 60, 50. Muchas personas lo traían a Puerto Rico para quitarle la piel y poder hacer carteras, cosas así por el estilo. Otras personas los traían de mascota y las mascotas se escapaban o las liberaban cuando no las podían cuidar, cosas así por el estilo. Y ahora se pueden encontrar en muchas partes y muchas zonas de Puerto Rico, predominantemente en Manatí, Vega Baja y esas áreas de Puerto Rico. Tristemente, muchas personas no se los quieren comer. Es carne estilo pollo / pescado, una mezcla entre las dos. Pero yo digo, si tú quieres ayudar, compren las pieles, carteras con las pieles, cosas así por el estilo, los trofeos con las pieles. Las carnes, si las quieren, no las quieren comer, pues mira, perfecto. Mejor idea. De perro y con carne de caimán. Cualquier cosa se lo come. Muchas personas yo conozco que cuando cazan las pitones reticuladas las trituran. Después de eso se les dan a las gallinas, a los cerdos y a los animales de granja. Muchas personas tienen koi, peceras gigantescas con koi, y les tiran lo que sería la carne triturada de los caimanes y de todos estos animales y se los comen. Otras personas lo usan para caña de pescar y todo eso. Y muchas personas, que no es lo mejor que ustedes pueden hacer particularmente, pero muchas personas simplemente completo y no pueden reciclarlos porque no tienen el recurso, porque no quieren, y lo que ellos hacen es que las botan al pantano. Eventualmente los peces se lo comen y eventualmente la fauna nativa y la flora lo absorben y se vuelve parte de ecosistema. ¿Cómo obtuviste este de aquí? Este lo obtuve con lo que sería un contacto mío que los momifica. Esto no es disecado, esto es una momificación y a veces puede restar un olorcito. So, es mejor taxidermizarlos que tenerlos momificados. Eso noté un poco el smell. Sí. Que tiene... Eso es lo que mi mamá odia. No lo puedo entrar a la casa. Me mata. Porque literalmente está momificado. Sí, está momificado. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Hoy nos dio unas clasecitas Jafet Colón. Ahí lo tienen. Dime tus redes, papá, para que ellos te sigan. Jafet_Colón_reptiles. Ahí lo tienen, mi gente, Skilling Vlog. Espero que hayan disfrutado este vlog. Yo me lo disfruté grabándolo y haciéndolo, escuchando toda la sabiduría que tiene Jafet. So, van a seguir viéndolo porque quiero hacer un podcast con él y vayan a seguirlo, apoyen su contenido. Y nada, ¿algo que quieras decir? Coman la carne, sabe muy buena. O si no, hácelo a los gatos. Dáselo a los Nos gatos. fuimos, cuídense.